Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karina Martínez. Estoy estudiando la licenciatura en nutrición aplicada y ahorita se va a evaluar el caso de un paciente con cirrosis hepática. Vamos a hablar sobre, o se van a analizar sus biomarcadores, se calculará el índice de masa corporal y el peso actual del paciente. Se implementará un cálculo dietético y se elaborará un menú acorde al caso. Sabemos que la evaluación nutricional es algo básico en este tipo de pacientes debido a que pues es una enfermedad frecuente. Puede haber dos vías, ya sea alcohólica, virales. La prevalencia de la desnutrición en los pacientes cirróticos es muy alta debido a que generan un estado de hipercatabolismo. Entonces, pues muchas veces las dietas son inadecuadas y no requieren, o más bien no tienen la cantidad de requerimientos energéticos que necesite el paciente. El paciente es una paciente femenina de 68 años, se encuentra en el servicio de medicina interna, se pide una valoración nutricional y pues el diagnóstico, como comentaba, es cirrosis hepática. Los antecedentes, bueno, viene de padre y madre diabéticos ya con tiempo. Su hermano tiene un cáncer de colon y prácticamente la paciente tiene diabetes ya por más de 15 años de evolución y tiene 10 años de alcoholismo. Vive solamente con su hija. La historia clínica, vemos que bueno, consume los alimentos en casa, bebe alcohol a diario, al menos 2 copas al día, ya sea de tequila o de cerveza. Se le está realizando un recordatorio de 24 horas para saber precisamente cómo es su alimentación. Y vemos que consume un 89% de hidratos de carbono, 25% de proteínas y 40% de lípidos. Vemos de la exploración física, pues obviamente hay desprendimiento de cabello, lo que nos dice que hay algún daño también en la parte hormonal. Tiene ictericia, la palidez en la cara, el cuerpo. Hay una depresión de masa, sabemos que este tipo de pacientes va perdiendo lo que es el músculo como tal. Y la cavidad abdominal se encuentra con ascitis. Entonces ahorita vamos a ver unas imágenes de lo que estamos hablando. Su peso habitual era de 85 kilogramos, ha perdido el 7%, que es un 35% de lo que es la masa, ha estado bajando. El nivel de grasa abdominal es de un 9 y vemos que, por ejemplo, también tenemos otros parámetros como la circunferencia del brazo, la altura que tiene el paciente. Ahorita vamos a ir un poquito más a detalle a sacar algunos cálculos. Vemos que presenta glucosa, hemoglobina glucosilada de 8.9, el colesterol lo tiene elevado, obviamente también la parte de los triglicéridos los tiene muy por arriba del promedio, la albumina, y ahorita vamos a ir explicando cada parámetro. Para calcular el peso actual de rodilla, ocupamos la siguiente fórmula. El peso actual de la paciente es de 55.49 kilos. Como podemos ver, hay un déficit muy grande. eh, Venía manejando 85 kilos habitualmente, pues ahora ha perdido casi 30 kilos. Obviamente ha perdido masa muscular y pues esto va en deterioro para el paciente, para la paciente. Su índice de masa lo determinamos en base a la talla, ¿no? Tenemos obviamente estos dos parámetros y vemos que es una persona alta de 185, bueno, de 1.85 metros y pues si lo comparamos talla contra peso, pues vemos que trae un índice de masa corporal de un 16%, lo cual pues nos está hablando de un grado de desnutrición severa. Bueno, también se puede, si nosotros calculamos el índice de masa corporal basándonos en la circunferencia de su brazo, vemos que también indica un índice de masa corporal de menos de 20. Entonces, sí nos coinciden ambos cálculos, precisamente cuando es este tipo de pacientes, ¿no? Tenemos estas dos opciones. Si nosotros nos ponemos a analizar, por ejemplo, la parte bioquímica, su glucosa de 120 está muy por arriba. Sabemos que es una persona diabética, relativamente se puede decir como a grosso modo controlada, aunque pues tendría que estar un poquito más abajo de los 120, ¿no? Pero la hemoglobina glucosilada, que es de 8.9, nos dice que realmente no está controlado el paciente, ¿no? Sabemos que la hemoglobina glucosilada nos da un parámetro de cómo se está presentando o comportando este paciente en 3 meses, entonces vemos que no está nada controlado. El colesterol, 270, está por arriba de los valores estándar y se debe también mucho a la ingesta elevada de grasas saturadas que presenta.
Los triglicéridos estén en 600, rebasa por mucho los límites, dependiendo las normas ATP, pues vemos que hay 170, 150, dependiendo obviamente también las comorbilidades de los pacientes, y pues sabemos que también trae un problema de hígado, entonces eso también no le permite metabolizar adecuadamente y de ahí conlleva el problema de triglicéridos. La albumina está en 2, está muy por debajo del límite inferior. Esto nos habla también de que pues existe cirrosis hepática. Ahí es un parámetro esencial en los que tenemos que valorar. Las proteínas totales está por debajo. Esto también nos dice que hay un daño en hígado o en riñones. En este caso pues tiene cirrosis y pues es el daño en hígado. Eh, Vemos por ejemplo los parámetros, también los siguientes parámetros TGO y TGP nos dice o nos ayuda a monitorear precisamente este daño hepático. Está en el límite superior, entonces pues ya obviamente hay mayor riesgo, ¿no? Y en el otro, en relativamente del TGP está en el rango, pero bueno, ya sabemos que hay un daño interno. El nivel de plaquetas está por debajo del estructurado. Un normal tendríamos que estar en 150,000 como mínimo. Y esto significa que pudiera llegar a tener ya incluso algunas hemorragias internas, problemas de coagulación o problemas de hígado, que ese es el principal daño que tiene la paciente. Si nosotros hacemos un diagnóstico SOA, vemos que, por ejemplo, de la parte subjetiva, bueno, lo que comentábamos, ¿no? El paciente pues tiene cirrosis hepática, tiene 15 años de evolución, tiene padre y madre diabéticos, su hermano también está enfermo, hacemos la recordatoria 24 horas y vemos que su ingesta de hidratos de carbono es excesiva, al igual que las grasas que necesita. Se encuentra con hemodiálisis, ¿no? El objetivo precisamente es en la valoración, obviamente ya estamos viendo los parámetros que comentábamos, trae un peso de 55 kilos cuando lo habitual era 85, es una paciente que mide 1,85, entonces realmente le falta mucho peso y vemos que los pliegues tricipitales, subescapular están por debajo del promedio, entonces que eso quiere decir que no tiene gran cantidad de masa grasa, de masa muscular, perdón, y pues por ende está perdiendo prácticamente músculo, ¿no? Entonces, pues su porcentaje de grasa pudiera estar elevado en el sentido de que pierden músculo. La albumina es de 2, entonces trae un estado proteico en riesgo. Lo que comentábamos, el colesterol pues de la paciente está elevado. El análisis, obviamente se necesitará ajustar su dieta. Aquí vamos a hacer una dieta en proporción de 60% de hidratos de carbono, 20% de proteínas y 20% de grasas. Se implementará precisamente el consumo de fibras, frutas, verduras, hacer su ingesta más variada y más rica, también para que la paciente pueda alimentarse adecuadamente. Pocos azúcares y pocas grasas animales vamos a incorporar a la dieta. La recomendación, pues lo que comentaba, ¿no? Ingesta de fibra, verduras, fruta. Tenemos que subir de peso este paciente porque cada día está empeorando su grado de desnutrición. Debemos de manejar también una dieta baja en sodio. Se va a calcular lo que es el GET. Ocupamos la fórmula de Harris-Benedict y vemos que requiere un cálculo de 2011 kilocalorías. Esto distribuido, como ya les había comentado, para hacer el 100% de la distribución dietética y lograr precisamente la absorción de nutrientes. Este es el esquema de cómo lo vamos a estar manejando. El número de raciones de cereales son 8, las leguminosas son 2, entonces todo va a estar realmente balanceado con un consumo alto de verduras. Vamos a meter un aporte moderado de grasas. Este es prácticamente el esquema que vamos a manejar de alimentación para el paciente, con 2 huevos por la mañana, con su jamón y su queso panela, sus frijoles, le vamos a agregar sus 2 tortillas de maíz, va a consumir medio aguacate, un tazón de papaya y té al gusto. Vamos a meter una colación con un yogur natural, la granola, miel y un tazón de sandía con melón. A la hora de la comida va a comer bistec de res, acompañado con ensalada, con lechuga, espinaca, zanahoria en bastante abundancia. Vamos a meter agua de Jamaica sin azúcar. Obviamente la Jamaica también nos ayuda a estar limpiando toda esta situación por el daño hepático. De la colación vamos a estar metiendo lo que es un medio camote amarillo hervido y una manzana. Entonces vamos a proporcionarle un poquito más de energía a lo que es
lapso de la tarde-noche. Y en la cena vamos a hacer un plato de lentejas en caldo de jitomate con un vaso de gelatina y té al gusto. El paciente debe de empezar a realizar 5 comidas al día, 3 fuertes y 2 colaciones. Se despertará y la primera media hora, máximo una hora, tendrá que hacer su primera ingesta. Evitar el consumo de azúcares y harinas refinadas. Evitar el consumo de sal, alto consumo de verduras y motivar al paciente a que genere un apego nutricional, pues para que logre un buen resultado. Estos son los signos característicos de un paciente con cirrosis. Entonces vemos obviamente la parte abultada del abdomen, vemos que está perdiendo masa muscular, se pueden llevar a presentar problemas, edemas en el paciente, no lo marca la historia clínica, pero bueno, posiblemente ya esté en ese riesgo. Y estas son las principales características que puede tener un paciente. Si a esto le sumamos que trae obviamente el problema de la diabetes, un descontrol alimenticio, la falta de ejercicio, vemos que realmente es un paciente de cuidado y que trae un grado de desnutrición severa. Entonces, por medio de la alimentación, lo que tenemos que hacer es actuar rápido y empezar a hacer que el paciente um, suba sus calorías, suba de peso, independientemente obviamente de la parte médica que debe de estar bien tratada. Con este trabajo, pues realmente pude identificar los signos, síntomas, los valores bioquímicos. Me quedan un poquito más claro qué parámetros tenemos que empezar a buscar en los pacientes, no solo con cirrosis, sino en las historias clínicas. Los biomarcadores, eh, a mi parecer, la verdad es que son muy importantes, nos dan indicios de otros problemas que pudiera tener de manera interna el paciente. Y pues de ahí pues nosotros podemos empezar a actuar y sobre todo si la parte nutricional del paciente mejora, puede mejorar mucho su calidad de vida. Entonces tenemos un gran papel nosotros como nutriólogos de impulsar, de aprender, de conocer eh, esta y muchas enfermedades porque en la consulta se van a presentar muchos casos, entonces debemos de estar familiarizados con el tema y la verdad que me llevo mucho de lo que es la materia, el estado nutricional en la parte hospitalaria es un trabajo arduo que posiblemente falta mucho trabajo por hacer, se necesita gente capacitada y pues que den las herramientas para poder realizar un trabajo adecuado y no solamente a nivel hospitalario, en la privada. Muchos pacientes van a llegar con problemas ya graves. Lamentablemente los pacientes acuden a algún especialista cuando ya a veces no hay mucho que hacer. Y pues si nosotros por medio de la alimentación podemos ir mejorando, ir reparando cuestiones metabólicas o secuencias metabólicas, yo creo que les vamos a ayudar mucho a los pacientes. Gracias.